Bueno, buen día, padre. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Buenos día, días. Soledad. Una alegría escucharla. Bueno, no creo que usted necesite demasiada presentación, pero para quienes no nos conocen, estamos con el padre Guillermo Carmona, él es el padre del Instituto de Sacerdotes de Schoenstatt, de acá de Argentina, y hoy lo hemos convocado para charlar del tema del año, en algún punto, que es San José. El tema del año en un año especial, otro año especial más nos está tocando vivir. Mañana en todo el mundo vamos a estar de algún modo conmemorando el Día del Trabajo, ¿no? No sé si celebrando, pero vamos a estar conmemorando el Día del Trabajo, y en esta situación la Iglesia nos propone la figura de San José Obrero. ¿Qué cree que tiene este carpintero de Nazaret para decirnos hoy a nosotros en este momento de tanta crisis laboral, de falta de trabajo, de economía que se desploma? Bien. La fiesta de San José Obrero tiene ya una larga data que no tiene necesariamente un sentido religioso. Tiene una identidad propia y nace, por lo que sé, en la lucha, digamos así, de trabajadores del mundo obrero. Por tanto, un origen bastante profano, huelgas en Chicago, en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, una fecha, por tanto, reivindicatoria de la clase trabajadora. Esto fue tomado especialmente por el mundo socialista y, por tanto, era una fiesta más de carácter, yo diría, además de político, a religiosa. Fue Pío XII en el año 1995 que en una reunión donde estaban reunidos muchos obreros en la plaza de San Pedro, este Papa Pío XII lo nombró a San José patrono de todos los obreros y un modelo, por tanto, para todo trabajador cristiano. La intención de base del Papa era sacralizar en algo por lo menos esta fiesta, y encontró en San José un maravilloso ejemplo de un trabajador a quien la Iglesia podía ponerlo como un caso preclaro de alguien que, además de ser esposo y padre de Jesús, fue un trabajador, un laburante en el sentido vulgar de la palabra. Ahora, su pregunta, ¿qué quiere decirnos? ¿Puede decirnos un santo carpintero? Yo diría que nos está diciendo en primer lugar que el trabajo es algo muy digno, además de ser un derecho de toda persona, y por tanto nosotros podemos ver en el trabajo una oportunidad, una posibilidad para santificarnos, si lo hacemos evidentemente como lo hizo San José. Si entendemos el trabajo como, en primer lugar, una fuente de solidaridad, él trabajó para alimentar a su familia, la Sagrada Familia de Nazaret, pero su familia como tal. Si el trabajo se lo hace bien, lo que en Schoenstatt llamamos la santificación del día de trabajo, hacer las cosas ordinarias en forma extraordinaria, bien hecho, y si lo hacemos con Dios, es decir, si lo tenemos a Él como un aliado en nuestro trabajo, entonces el trabajo se transforma en una fuente de santidad. Y yo creo que lo que está en el trasfondo de la fiesta del 1 de mayo para nosotros católicos es el hecho de identificar el trabajo que nosotros hacemos con el trabajo de Dios y en Dios. Es interesante darse cuenta que el trabajo es una de las cosas que siempre se mantuvo desde el comienzo del mundo, pero ya mucho antes. El Génesis, en un lenguaje antropomórfico, habla de que Dios trabajó, creó el mundo, y el hecho de trabajar creando el mundo es un caso preclaro de que Dios, el creador, también genera acciones nuevas. Es interesante darse cuenta de que esta fiesta también de alguna manera redime aquel lenguaje difícil del Génesis: comerás el pan con el sudor de tu frente. Por tanto, creo yo que es una maravillosa oportunidad la que la Iglesia nos coloca de hacer de esta
de este día una verdadera fiesta, y por eso me parece que sí, lo podemos llamar festejar, celebrar, y creo que lo hacemos fundamentalmente con actitudes típicas de todo cristiano entre una fiesta verdaderamente religiosa. La primera de ellas es qué bueno agradecer por el trabajo que tenemos, y cuando hablamos la palabra trabajo, utilizamos esa palabra, no estamos diciendo solamente el mundo laboral, en el sentido de un trabajo pecuniario que nos permite a nosotros vivir, sino también trabajo en el sentido de todo aquello que nosotros hacemos para hacer del mundo una imagen un poquito más de lo que es la eternidad. Agradecer, cuidar el trabajo, de tal manera que entendemos que el trabajo, siendo un don, es también una tarea y una gran tarea. Pedir por el trabajo, pedir por tanta gente que por lo menos en nuestra patria no tiene trabajo, y comprometernos. Yo creo que esta es la dimensión más interesante para nosotros, comprometernos también de hacer el trabajo como algo noble, algo digno y algo santo. Por tanto, es una reivindicación de aquello de comer el pan con el sudor de la frente, y hacerlo todo esto bajo la protección de San José, que él sea un intercesor, un ejemplo, un caso preclaro de lo que nosotros podemos hacer en una fiesta así, en un día así, en una vida así, que está plasmada de trabajo. Termino con este texto que es del libro de Job, que dice así: milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y como de jornalero son sus días. Nuestra vida es eso un poco, es una lucha por el bien contra el mal, sabiendo que ese trabajo es el jornal, es el trabajo que nos permite poder vivir cada vez más como trabajadores, es decir, como instrumentos de Dios para este mundo. Qué bueno. Bueno, ya, entonces sí celebramos mañana. Entonces celebramos mañana. Sí celebramos. Bueno, y además, esto que usted nos cuenta de Pío XII, de tomar la figura de San José desde el trabajo, ha sido medio recurrente. La Iglesia le ha puesto muchos títulos a San José, ¿no? San José, ¿cuáles de esos títulos usted cree que son los más importantes? ¿Cómo de todas las nomenclaturas y de todas las facetas que tiene San José, cuáles serían las que usted cree que son las más importantes? Bueno, el primero de ellos diría yo que es el patrono de la Iglesia. Ese 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX lo proclamó a San José como patrono de la Iglesia Católica, y esto es lo que motivó también el que el Papa Francisco pusiese este año a San José en el centro de nuestra reflexión, de nuestra oración, de nuestra presencia eclesial en el mundo entero. Por eso yo diría, en primer lugar, patrono de nuestra Iglesia, con todo lo que eso significa en un tiempo tan difícil para la Iglesia, no solo por los desafíos que vienen de alguna manera extra de la Iglesia hacia afuera, sino también por todos los desafíos que vienen adentro, es decir, adentro de la propia Iglesia. Bueno, conocemos perfectamente lo que significa la lucha interna que muchas veces existe en la Iglesia entre diversos grupos, a veces tendencias muy contrapuestas, personalidades que son muy importantes y que sin embargo no son fuente de unidad. Tenemos toda la problemática de la moralidad de los cristianos, y también fundamentalmente de la parte más sacerdotal, de la Iglesia institucional, todo el tema de la pedofilia, de la homosexualidad, todo lo que salió, ¿no es cierto?, en el Vativix, todo esto que significó el poder entender que de alguna forma la Iglesia también está cuestionada. Por eso a mí me parece en primer lugar eso, ¿no?, patrono de la Iglesia. En segundo lugar, me parece a mí que él es el patrono de la familia. Es curioso porque junto con ser el año de San José, al Papa se le ocurrió a los 5 años de la Amoris Laetitia llamarlo también este año, que se va a alargar más allá de la fiesta del 8 de diciembre de este año. Lo nombra claramente también como este año como un año de Amoris Laetitia, y bueno, yo creo que ese segundo título, ¿no?, patrono de las familias, es algo que vale la pena tenerlo muy en cuenta, ¿no? Creo, en tercer lugar, me gusta mucho el título, especialmente en este tiempo, de defensor y protector de la buena muerte, ¿no? Por eso, en un librito que yo escribí, quizá hablamos después de eso,
el último capítulo pongo yo un texto que es el texto de uno de los apócrifos donde dice, le pone en la boca de Jesús estas palabras: tuve mi mano en sus manos por espacio de una hora. Según la tradición, José muere antes de que Jesús empiece su vida pública y en el momento de la muerte está la Virgen y está Jesús. Tuve mi mano en sus manos por espacio de una hora, y esto hace de que la Iglesia también lo llame a San José como el patrono de la buena muerte. Qué mejor morir en las manos de Jesús, con los brazos de María, cercano, digamos, hacia el misterio del amor que trasciende esta tierra, ya que el amor es más fuerte que la muerte. Bueno, yo diría esos 3 títulos, sobre todo, son a mí personalmente lo que más me llega, ¿no? Y si uno tuviera que definir esta personalidad tan rica, ¿no?, en pocas palabras, a San José, ¿usted cómo lo caracterizaría? ¿Cómo lo presentaría? Bueno, lo primero que diría es que es un hombre con una misión lógicamente muy particular, para lo cual fue especialmente elegido por parte de Dios. Todos nosotros somos personas elegidas por Dios para una tarea y para una misión. Ahora, dentro del plan de la salvación, hay algunas personas que en forma especialísimamente fueron elegidas por Dios. Yo creo, por supuesto, en primer lugar, la Virgen María, pero muy cercana a la vocación de la Mater, de la Virgen, está la vocación de San José. Por eso yo diría, en primer lugar, un hombre con una misión muy particular. En primer lugar, esa misión se define por ser el padre adoptivo de Jesús. A mí no me gusta llamarle padre putativo, padre sustituto, como muchas veces se lo dice, sino un padre adoptivo. Después, en todo caso, puedo explicitar un poquito más, y si nos da el tiempo, la posibilidad, lo que significa el hecho de ser un padre adoptivo, de adoptar una persona como tal. Por de pronto sabemos que en el Antiguo Testamento, en el tiempo, digamos así, de Israel, cuando Jesús nace, el que enseñaba la Biblia a sus hijos era no la madre, sino el papá. De tal manera que el que enseñó la Biblia a Jesús fue San José. El padre también enseñaba el oficio, por eso es el hijo del carpintero. Era normal que el hijo primogénito, que en este caso se da en el caso de Jesús, aprendía la tarea y seguía la tarea, el oficio de su padre, de tal manera que no solo le enseñó la Biblia, no solo le enseñó el hebreo, el arameo en ese caso, digamos así, que era la lengua que hablaba Jesús, sino que también le enseñó un oficio. Creo que le enseñó a enfrentarse a los problemas del mundo, a todo lo que una tarea de paternidad realmente verdadera conlleva. Por eso, una misión especial, padre adoptivo de Jesús. En segundo lugar, el esposo de la Mater, el esposo de María. Muchas veces hemos hablado de esto y entendemos que si hubo alguien, un santo que amó tanto a la Virgen, en el primer puesto, en el rango más superior, está San José. Yo tengo una teoría que es que San José fue el primero que selló alianza de amor con la Mater, en un sentido literal de la palabra, Sí, ya que el desposorio significaba una alianza de amor con es una verdad. persona. José selló la alianza de amor quizás por primera vez en la historia con la persona de la Virgen, ¿no? Un amor verdadero, un amor pleno, no un amor sustituto, no un amor más o menos. Muchos presentan a San José como un santo viejo, por un escrito sobre todo del siglo X, en donde lo presentan así tan viejo que prácticamente la Virgen de unos 13, 14 años habría sido una de sus hijas y no tanto su esposa. Esto viene por una tendencia muy jansenista y también maniquea, que despreciaba de alguna manera todo lo que era el amor en el sentido pleno de la palabra. Y sabemos entonces que ella, la Virgen, lo quería a José tiernamente y José quería tiernamente a la Virgen. Por eso entonces esposo de María en el más pleno sentido de la palabra, sacándole la connotación lógicamente sexual en este caso, ¿no? Y en tercer lugar, una misión que consistía en construir, en formar la Sagrada Familia. Él es el constructor, es el que arma la Sagrada Familia. En el sentido pleno, es el que ama desinteresadamente a los suyos, cuida de los suyos, se compromete con los suyos y por tanto es aquel que se juega radicalmente por defender esta familia maravillosa
que era la familia elegida tan especialmente por parte de Dios. Yo diría, con esas palabras sintetizaría lo central de, si vemos así, descubrimos lo que yo he estado diciendo varias veces en este tiempo, es que José tuvo la tarea de cuidar los tesoros más grandes que Dios tiene, que es su hijo, que es la Virgen y que es la familia. Y la verdad que sí, y a costo alto, o sea, con muchos sacrificios los hizo. ¿Y qué puntos de contacto podemos encontrar nosotros que estamos en Schoenstatt con San José? El primero que acabo de decir, o sea, yo creo que el hecho de la alianza de amor, que es lo neurálgico, lo central de Schoenstatt, lo vivió San José en plenitud. Por eso es el primer punto de contacto. Cada vez que yo sello alianza de amor, renuevo, como ayer o en los otros días, digamos así, lo hacemos todos los días en realidad. Lo que sucede siempre al renovar la alianza de amor es expresarle un desposorio de corazón a la Virgen y un desposorio de la Virgen con cada uno. Esta alianza de amor se dio en la vida de San José. Segundo, es muy interesante porque el segundo punto de contacto creo yo que es el hecho de que nuestra imagen de María no es la imagen de María solita, sino que la imagen de María, como lo vemos acá en el cuadro, que tiene a su niño en los brazos. Y es interesante, José tiene también a Jesús en los brazos, María tiene a Jesús en sus brazos. Nosotros queremos como Jesús y como José y como María tenerlo a Jesús en nuestros brazos, lo cual significa tenerlo en nuestro propio corazón. Creo que eso es un punto de contacto muy importante. Desde el momento en que yo me identifico con la Virgen de Schoenstatt, me estoy identificando no solo con ella, sino con la persona a quien ella tiene en sus brazos, que es Jesús. Y un tercer punto de contacto que me parece muy central, el hecho de que Schoenstatt es una familia. Schoenstatt no es una institución, no es solamente un movimiento, como podrían ser tantos otros movimientos, también sociales, políticos o eclesiales, sino ante todas las cosas, Schoenstatt es una familia de Schoenstatt. Creo que es uno de los dones maravillosos que tenemos nosotros cuando ingresamos a Schoenstatt, darnos cuenta que no ingresamos solo, sino que ingresamos en familia y con la familia y nos metemos en una familia muy determinada. Jugarse por la familia me parece que es un punto de contacto muy importante. Por otro lado, sabemos de que la iglesia es también una familia. Claro. Y nosotros que seguimos claramente el legado del padre Kentenich de amar a la iglesia, dilexit ecclesiam, como está en su tumba, nos identifica mucho con San José. Él es el patrono de la iglesia y nosotros queremos jugarnos por esa iglesia que evidentemente es familia. Yo creo que esos tres puntos de contacto son muy importantes. Sin duda que otro punto de contacto muy valioso, que es el hecho de que nosotros entendemos que un carisma fundamental de Schoenstatt es la fe práctica y la divina providencia. Y la persona de José es un ejemplo preclaro de aquel que sabe escuchar las voces de Dios a través, en todo caso, de los mensajes del ángel en los sueños, y que elabora eso sin discusión ninguna, la pone y lo cumple. Me parece que ese hecho de la fe práctica vivida en plenitud es algo muy típico de José y es algo muy típico de Schoenstatt. Por eso creo que si hay un santo con quien nosotros podemos identificarnos tan fuertemente como schoenstattianos, es evidentemente con la persona de San José. Se me ocurren un par de preguntas, voy en orden. Usted recién nombró los evangelios apócrifos. Y la pregunta a mí que me gusta tanto hablar y me gusta que me hablen y amo las palabras, ¿por qué San José no nos dice nada, no hay ningún texto de él en los evangelios? ¿Qué cree que tiene que hay detrás de eso? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Yo diría que la palabra no es la mejor forma, ni es la única forma, digamos así, de evangelizar. La forma real de evangelizar es a través del testimonio. De allí que el hecho de que San José haya callado no significa de que no evangelizó, muy por el contrario, sino que lo hizo con su permanente ejemplo. Yo diría que la empatía con Dios, que es lo que tuvo José,
esa capacidad de ser empático con Dios, es decir, de escucharlo, de ponerse en sus perspectivas, de realizar lo que Él desea. La empatía con Dios no se da a través de los discursos, sino de los compromisos reales. Una vez me hicieron esa pregunta, ¿por qué San José no habla? Y yo le dije que en realidad esa pregunta se la podemos hacer a Él mismo en el cielo. La verdad es que no hay explicación alguna, hay interpretaciones que nosotros podemos decir, ¿verdad? Y me parece que la más importante es eso. Él quiere decir que la palabra verdadera es la palabra encarnada, que es Jesús, pero además es la palabra vivencial, que es la que Él encarnó. Es muy curioso, ni una sola palabra encontramos en la Biblia dichas directamente por Él. Encontramos palabras de la Virgen, por supuesto, de muchos santos, de muchos discípulos de Jesucristo. José no habla, José ejecuta, José no raciocina hacia afuera las cosas, Jesús las ejecuta en su corazón y en su vida. Y yo creo que es un buen ejemplo para nosotros de que la santidad tiene dimensiones también de silencio, y aquello de que es mejor hacer que decir, que es mejor ejecutar, que proclamar, que es mejor realizar, que simplemente prometer. Creo que es un ejemplo maravilloso que nosotros encontramos en José. Una respuesta plena al por qué la encontraremos en el cielo. O sea, usted me manda al cielo a buscar la respuesta. Sin duda, vamos, yo también la tengo esa pregunta. Sí, vamos, dentro de un tiempo largo, pero vamos. Y para usted de todas maneras, claro, más joven, por supuesto. Pero ahora le pregunto, porque San José era patrono, era el santo patrono de nuestro padre fundador, del padre José Kentenich. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Cómo era el vínculo del padre Kentenich con San José? Ustedes saben que José Kentenich tenía también un segundo nombre que era Pedro. Joseph Peter, José Pedro Kentenich. No sabía. Sí, así fue el bautizado. El nombre de Peter era el nombre del que fue su padrino también, que era el esposo de la hermana mayor de Catalina Kentenich, que se llama Sibila, que tuvieron 24 hijos. Eran tiempos, ¿ah? Entonces, Kentenich se llamó así, Joseph Peter Kentenich. Pero sin embargo, nadie le conocía el nombre, y es verdad, nosotros cuando hablamos del padre Kentenich decimos José Kentenich. A partir de entonces, de esa realidad, San José fue el patrono del padre fundador. Patrono es el que protege, patrono es el que intercede, patrono es a quien nosotros recurrimos cuando estamos en necesidad. Pero yo tengo una tesis, tesis carmoniana, tesis mía. Yo creo que el padre Kentenich lo adoptó a San José como padre adoptivo. Y así como él fue el padre adoptivo de Jesús, creo que el padre Kentenich se sintió un hijo especialmente adoptado por José. Esto es muy claro porque su padre natural, bien lo sabemos, que se llamaba Matías Köpp, ese padre físico del padre Kentenich, el padre que lo engendró junto con Catalina, nunca lo adoptó, nunca lo quiso, nunca lo recibió, nunca le dio el nombre. De tal manera que el padre fue un hijo no solo ilegítimo, sino también un padre en donde su padre natural nunca estuvo. Y me puedo imaginar, pero esa es tesis mía, de que esto influyó en él, de modo tal que José Kentenich lo adoptó a San José, no solo como patrono, sino como su padre adoptivo. Creo que más tarde influyó mucho en la relación del padre fundador con el San José, el hecho de la relación tan estrecha de José con la Virgen. Y nosotros conocemos perfectamente textos del padre donde él dice que a partir de los 8 años, ¿no es cierto?, lo que conmemorábamos hace poco, el 12 de abril, cuando entra al orfaninato allí en Oberhausen, allí entonces él, a partir de ese momento, tiene una experiencia seguramente muy estrecha con la Virgen. Cuando el padre entra en crisis
En la juventud, él se dirige especialmente a la Mater, y la Mater es quien lo libera de esa obsesión, de esa neurosis obsesiva que fue la problemática de la verdad, como él mismo lo dice. La palabra neurosis obsesiva es mía, por supuesto. Pero esa obsesión, sí, esa palabra existe. Y luego más tarde, cuando ya viene el nacionalsocialismo, viene la fundación de Schoenstatt antes, etc., creo que el padre sintió su vida tan estrechamente ligada a la Mater, y tiene un texto que es muy curioso, donde dice, hay ciertos momentos donde yo no sé quién soy yo, si soy yo, soy María. Una especie pareciera ser para un psicólogo interesante, porque podría hablarse de una distorsión de personalidad, pero en realidad lo que está queriendo decir él es que la sentía la Mater tan cerca, tan centro, tan suya, digamos así, para utilizar el término, digamos así, de la adopción que Juan hace en la cruz de la Virgen María, que la hizo suya, que a partir de ese momento también el padre Kentenich se identificó mucho con José por ese estrecho amor de José a la Mater, por esa identidad que él sentía, José Kentenich, con la Virgen, ¿no? Creo que hay una dimensión ahí, identificación de dimensión con San José. Lo cierto es que cada 19 de marzo él celebraba la fiesta de San José con la familia de Schoenstatt que tenía a su lado, y por eso tenemos muchos testimonios, a veces algunos muy repetitivos, pero en el fondo muy cercanos, ¿verdad? La fiesta y que están convendiadas en ese libro gordito que sacaron en Chile, que se llama Abba Padre, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, él todos los 19 celebraba a San José, celebraba su nomástico, pero en realidad no celebraba su nomástico, celebraba al patrono suyo, a mi entender, su padre adoptivo en el cielo, y que lo tenía tan cerca en toda su vida y en su accionar. Más no sabría decirte, Bueno, Soledad, no, pero con creo que todo por ahí va. eso me ha tirado palabras fuertes, identidad, paternidad, evidentemente era fundante en Era su muy vida. fundante, sí, sí, era muy fundante, muy fundante. Y, No fue un santo más, no hubo ningún otro santo a quien él, digamos así, se refirió tanto, ninguno, como se refirió a San José. y usted, padre, y usted como sacerdote, y en su persona, todos los sacerdotes, ¿qué tienen para recibir de San José? ¿Qué pueden tomar de San José? ¿Qué les dice San José? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo descubrí facetas en este santo que siempre admiré, pero nunca pude ahondar. Y cuando vino este año, la decisión el año pasado de nombrarlo a San José patrono de este año, me empecé a meter y empecé a leer y empecé a meditar, empecé a rezar más. Me metí más, creo yo, en el corazón de José y lo descubrí a él como un enorme ejemplo para mi vida sacerdotal. Tiene maravillosas enseñanzas. Mira, te cuento una, por ejemplo, ¿no? Jesús perdido en el templo. Y la Virgen María y él, José, lo van a buscar. Y cuando se encuentran, la Virgen le dice al niño, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. Y bueno, Jesús le responde con una palabra muy fuerte, ¿por qué me buscan? Yo debo estar en las cosas de mi padre, entre paréntesis, ahí aparece la palabra padre con minúscula, tu padre y yo te buscábamos, y aparece el padre con mayúscula, debo estar en las cosas de mi padre con mayúscula. Quizás fue la primera vez donde José con fuerza sintió de que él era padre adoptivo, ¿no? Que era la sombra del padre, como dice el maravilloso escrito, ¿no? De Dobrasinski. Y yo creo que en el fondo tiene mucho que ver con esto, o sea, nos enseña el hecho de la pérdida. Yo el año pasado y en este año con el tiempo de la pandemia he perdido hermanos de Schoenstatt y algunos de ellos bastante cercanos, yo diría amigos, sobre todo 3 de ellos, y he sentido muchísimo su partida. Y el hecho de recordarme a San José, que perdió, de alguna manera perdió también al niño, esa actitud de pérdida en el templo me sirvió para mí personalmente. Yo me identifico mucho con su misión ahora
y siento que él fue sacerdote sin serlo, es decir, fue un sacerdote que no tuvo la ordenación sacerdotal. ¿Y por qué? Porque si tú te fijas, lo que yo hago todos los días, ¿no? Intento hacerlo, muy limitadamente, pero intento hacerlo, que es en primer lugar tenerlo a Jesús en mis manos y ofrecérselo a la gente. Es lo que tenía José. José lo tiene en sus brazos. Yo no lo tengo al niño Jesús físicamente en sus brazos, pero lo tengo sacramentalmente. La vida del cura, en el caso de Schoenstatt, es estar permanentemente ligado a la Mater. Sellamos alianza con ella, renovamos la vida, yo permanentemente predico de ella. Somos medio fanáticos de la Virgen, sin por eso en absoluto dejar de ser fanáticos de Jesús. Bueno, José fue eso, ¿verdad? Yo trabajo para la familia, no solo en el sentido literal de la palabra, porque soy asesor de matrimonio y familia de hace 25 años, sino que realmente creo que la familia natural es lo más valioso que tenemos y la familia sobrenatural es lo más valioso que también tenemos. Y por eso creo que el trabajo del cura es generar familia, de esa gran familia que es la iglesia, de esa pequeña familia que a veces es su parroquia, de esa más pequeña familia muchas veces que es mi rama o mi familia diocesana. Y todo eso me identifica con la misión de José. Por tanto, yo creo que él fue un sacerdote sin tener el título, sin haber recibido el orden sacramental. Y por eso para mí es un gran ejemplo, ¿no? Y por eso yo creo que puede enseñarme él a interceder ante Dios para que yo pueda cumplir mi misión como sacerdote. Por eso lo he descubierto este año especialísimamente en sus diversas facetas y lo tengo ahora ya no solo como un intercesor, patrono de alguna manera de todos nosotros, curas, sino ante todas las cosas ejemplo. Qué bueno eso, ¿no? Porque los santos en realidad no son artículos, como yo suelo muchas veces decir, suntuosos, no son elementos, digamos así, decorativos en una iglesia para que no quede demasiado vacía y fría, sino que son ejemplos de vida. Bueno, y con todo esto, toda esta vivencia que está teniendo de San José lo llevó a escribir un libro. ¿Por qué no nos cuenta? Si lo tiene ahí, ¿por qué no nos muestra? Cuéntenos de qué se trata, cuéntenos qué capítulos tiene, qué temas trata, dónde lo podemos comprar, dónde lo podemos conseguir. Bueno, con gusto. Este es el libro, ¿eh? Le he puesto el título Reflexiones sobre la persona de San José, un hombre justo y fiel. ¿Qué me motivó, digamos así, a escribir esto? En primer lugar, la invitación del Papa. En segundo lugar, la personalidad fascinante de José, un hombre con múltiples facetas, a pesar de que no habló una sola palabra, como decíamos recién, en el Nuevo Testamento. Creo que los santos son ejemplos. Pero te voy a contar algo muy, como me parece muy personal también, pero al mismo tiempo comunitario. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Aquí yo estoy en Cava, ¿no? Bueno, toda esta semana ha sido una semana, y todos estos tiempos han sido tiempos muy difíciles, en todo sentido, de muchas dificultades, ni que hablar la pandemia. Y por tanto, todas estas cosas son contratiempos en nuestra vida. Y a mí me ha parecido interesante escribir este libro, para serte honesto, para que mucha gente descubra que se pueden hacer de las dificultades oportunidades, que personas que han tenido tanto contratiempo como José pueden enseñarnos a aprovechar el contratiempo para hacer un tiempo nuevo, que nos pueden dar la posibilidad para que del desastre, digamos, en que nosotros estamos muchas veces viviendo, podamos construir una nueva tierra, un nuevo entorno, por lo menos, y que podamos hacer eso, en definitiva, de las crisis oportunidades, ¿no? El libro tiene varios capítulos. El primero de ellos se llama Un hombre justo. Trato de ligar la historia de José con las realidades del día de hoy. Por eso cuando hablo de un hombre justo, estoy hablando fundamentalmente de la justicia. Hablo de la justicia, muy corto, por supuesto. No es un documento sobre la justicia, sino la valoración de la justicia, la importancia de la justicia, la forma como nosotros debemos respetar a la justicia, cómo no se debe vituperar la justicia, etc. El segundo capítulo es Desposado con María. Aquí hablo fundamentalmente de la interacción de María con
con José, de José con María, y hablo mucho de la fidelidad matrimonial, es decir, de lo que significa estar desposado a alguien con alguien, ¿no? Entender que el amor no es una experiencia solamente sentimental, epidérmica, sexual, sino que el amor ante todas las cosas es un desposorio de amor, ¿no? Hablo mucho del matrimonio acá. El tercer capítulo es, se le apareció en sueños. Se le apareció en sueños y le dijo, este capítulo habla mucho de lo que es la fe práctica y la divina providencia, o sea, cómo la vida está llena de sueños, que no son solo sueños, los sueños no valen en este caso, sino que son sueños en donde se manifiesta la voz de Dios, y hay muchas formas de sueños, también sueños vivos, sueños que uno muchas veces tiene estando vivo, en donde la providencia le va indicando caminos como le indicó a José, y lo que significa, digamos, recibir esa voz, reelaborar esa voz, responder esa voz y hacer de esa voz algo creativo. El cuarto capítulo es, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ese es Y el hablo capítulo de este momento. Ese es exactamente. este Toma momento. al niño y a su madre y huye a Egipto. Yo creo que hay un capítulo donde hablo mucho de lo que significa el hecho de la gente, de lo que es el emigrar en un sentido pleno, pero también el desafío que significan los grandes desafíos que tenemos en la vida. Uno lo toma como natural, digamos así, de que José, María y el niño se fueron a Egipto, pero es un capítulo, es una historia, si uno lo piensa bien en serio, terriblemente importante. Lo que tiene que haber sido en aquel tiempo, seguramente en una caravana, lo que fue pasar el desierto, lo que tiene que haber significado, digamos así, la experiencia honda de desarraigo y arraigo, la importancia de estar arraigado y desarraigado, el abandonar muchas veces ciertas cosas para poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Es un capítulo muy bonito. El quinto es el que acabamos de hablar, el humilde carpintero, ¿no? Hablo mucho del trabajo ahí, qué es lo que es el trabajo en un sentido schoenstattiano, cristiano, como fuente de alegría, como fuente de transformación del mundo, como fuente de, sobre todo de solidaridad y como fuente de santidad. O sea, el trabajo, en realidad, ese es el capítulo 5, humilde carpintero. El 6, tomo un texto que lo llamé así, solo dos palomas, solo dos palomas. ¿Por qué? Porque, cortito, cuando una mujer, mujer judía tiene que purificarse, entonces iba al templo y había dos filas, la fila de las personas pudientes que llevaban un cabrito, llevaban un cordero y le ofrecían a Dios en purificación eso, y los que no tenían plata, que tenían muy poco, y ahí entraban dos pichones o dos palomas. Y la Virgen se puso en la línea, en la fila de los que no eran pudientes, en la fila de los que eran pobres, y coloca entonces solamente dos palomas, así lo llamé este capítulo. Ahí hablo sobre lo que es la pobreza en un sentido pleno, la pobreza que no es la pobreza solamente monetaria, social, sino que es la pobreza de alma, ¿no? Y como la pobreza en definitiva es un capítulo que me medito muchas veces, y cuando siento esta situación cierro los ojos, me imagino en el templo de Jerusalén, veo a los dos filas, ¿no? Y la veo a la madre en la fila de los pobres, ella que era la plenitud de la riqueza junto con su hijo, ahí en los brazos, la más pobre se hace, la más rica se hace la más pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza, ¿no? El séptimo capítulo, ellos no entendieron lo que les decía, es el término de ese capítulo de las pérdidas, me parece muy importante esto de las pérdidas, todos tenemos pérdidas en la vida, qué importante es entender que las pérdidas son elementos también de liberación, pero también de crecimiento. El capítulo 8 vivía sujeto a ellos. Ahí hablo mucho de la paternidad de San José y de la maternidad. Hablo de la tarea de los padres en el mundo contemporáneo. Estuvo sujeto a ellos, significa que les obedeció. Pero la contrapartida de la obediencia es la actitud que tuvo María y José en los 30 años que Jesús vivió sumiso, es decir, la vida oculta de Jesús. Y ahí yo desarrollo mucho lo que es el término de la paternidad, adoptar a los hijos, ¿no? Que es un término que no es mío, sino que es de François Dolto. François Dolto es una gran psiquiatra francesa, falleció hace poco. Yo tuve oportunidad de escucharla a ella, y en una de las charlas donde ella expresó, digamos, es una de las grandes psiquiatras, sobre todo no hay psiquiatra
o psicólogo que trabaje con niños que no haya leído François Dolto. Y entonces allí ella dice que solo existen los padres adoptivos, que si bien es cierto, la paternidad y maternidad nace del cuerpo, sin embargo se desarrolla en la capacidad de amor en el corazón de la persona. Bueno, en este capítulo ya hablo de eso, ¿no? De qué significa adoptar a un hijo, ¿no? Jesús vivía sujeto a ellos. Y el último, tuve mis manos en sus manos por el espacio de una hora, ¿no? Y ahí sí hablo de la muerte, ¿no? En un capítulo donde hablo de que la muerte como trascendencia de vida, ¿no? Y la vida como ir hacia la vida. O sea, la muerte no es sino el pasaporte imprescindible, es el pasaje importante, el peaje que hay que pagar, en definitiva, para la vida con mayúscula, ¿no? Es un capítulo fuerte, la verdad. Hay 2 capítulos cuando yo leí, me emocioné mismo después de haberlo escrito, lo repasé, lo leí, o sea, lo escribí por una segunda vez, llevo 2 que me tocaron mucho, este de las pérdidas, quizás por el contexto de la pandemia, y luego esto de la muerte, entendiendo que en definitiva solo tiene sentido la vida cuando hay otra vida con mayúscula. Bueno, hasta ahí me extendí demasiado, pero bueno, ese es el librito, el libro que tengo. Ganas de leerlo, ganas de leerlo. Yo le pregunto esto porque es lo que me van a matar si no se lo pregunto. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuánto sale? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos hacer para tenerlo? Muy fácil, o sea, te lo puede adquirir en las librerías de Schoenstatt. Yo creo que ahí en las diversas diócesis hay un centro schoenstattiano y una librería schoenstattiana. Si no lo tienen el libro, lo pueden pedir conviene hacerlo juntos, varios, así se paga juntos también el flete, ¿verdad? Al siguiente mail, Pato Gago como el jugador de fútbol, Pato de Patricia, patogago@gmail.com. Bueno, Entonces ahí pueden pedirlo, patogago@gmail.com, y es Baratielli, es un libro que no quisimos hacer negocio con esto, lo más mínimo, cuesta 850 pesos. A mí, justamente a algunos no les gustan que yo lo diga así, pero es verdad, es verdad. Es lo que cuesta una pizza más o menos decente, por lo menos aquí en Cava. O sea verdad, que sí. 850 pesos y vale la pena porque es un libro que lo tienes, la pizza te la comes y después se acabó, pero el libro lo tienes ahí, lo puedes meditar, te puede servir. Bueno, muy bien, vamos a dejar acá escrito el mail de Pato para poder conectarse, para compras no solamente en la Argentina, sino por ahí este video seguramente va a ser visto por otra gente en Latinoamérica, así que si a alguien le interesa, puede establecer contacto con ella. Bueno, padre, muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que la figura de San José ha sido, creo que uno de los grandes aciertos de nuestro Papa Francisco, regalárnosla en este año tan especial. Usted señaló cosas que nos están pasando, pérdidas, enfrentarnos con las dimensiones de la muerte, ¿no? Con la muerte redimida, la muerte como paso a otra vida, y la muerte también como profundo, o sea, como profundo dolor de la persona. No nos resulta fácil, y bueno, era el momento de ponernos en manos del Padre con mayúsculas que nos mandó este Padre adoptivo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Padre, por toda esta reflexión. Seguimos en contacto y bueno, seguramente muy pronto lo estaremos llamando para algún otro tema, charlar un rato que nos gusta tanto. Qué bueno, yo te agradezco por esta entrevista. Creo que la vida se enciende en la vida y yo creo que una biografía es mucho más que un texto dogmático y creo que también nos deja un legado final que es ¿no? Nosotros debemos cuidar, como cuidó José, los tesoros más valiosos de Dios en nuestra vida, que son la Mater, que es Jesús, que es la familia, ¿no? Y especialmente en este tiempo tan difícil, como vos decías, no la tuvo fácil, no la tuvo fácil, y eso creo que es un elemento que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y sin embargo hizo de eso, de no tenerla fácil, una gran oportunidad. Qué bueno estos tesoros que Dios nos da, ¿verdad? Que son más importantes que los económicos y que aun cuando muchas veces no lo valoramos,
Sin embargo, en este caso, gracias por la invitación del Papa, nos permitió a nosotros estar así más vivos a este regalo que son los santos. Te agradezco de corazón. Bueno, muchas gracias, Padre, y hasta pronto. Hasta pronto.